todos somos libres y es un motivo de alegría, de gozo, porque cuando en verdad experimentamos la gloriosa salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas, cambios suceden en nuestra vida. Todo fluye, todo es amor, todo es alegría, y cuando tenemos que enfrentar pruebas o dificultades, la alegría permanece en nuestras vidas porque Dios está aquí. Amén. Estoy muy contento por lo que Dios está haciendo en la iglesia, por lo que cómo Dios está trabajando en la iglesia, en nuestros corazones, en nuestra vida. Me siento feliz, pero a la vez también me siento desafiado. Me siento de decir, bueno, ¿qué Dios me va a pedir que haga? ¿Qué Dios me va a estar, qué Dios va a requerir de mí? Y estoy listo para eso. Desde el tiempo de la oración, al principio de año, he visto cómo Dios se ha movido en una dirección y Dios sigue mostrándose y se va a mover a lo largo de los meses, a lo largo de estos días se va a mover, y entonces es importante que la iglesia esté unida, que la iglesia esté en un mismo sentir. Entonces hemos escuchado los testimonios y qué alegría saber que te has puesto la camiseta del evangelismo y has dicho, sí, yo voy por esa alma, yo voy por el perdido, yo voy por aquel que nadie más ama, solamente Cristo ama, pero que Dios me ha dado su amor para ir por él. Entonces estoy muy alegre, estoy muy feliz, y creo que cada uno de nosotros como iglesia seguimos teniendo ese desafío. Entonces, ya lo dijo Abraham, ya lo dijo el pastor, lo voy a decir otra vez, una alma cuando menos. Si tú y yo hacemos eso, me parece que podemos no solo llenar la iglesia, sino alegrar el corazón de nuestro Padre que está en el cielo. Amén. Al pensar en este mensaje que quería compartir con ustedes, le decía a mi esposa, ¿qué crees, Mayra? Y me decía, ¿qué pasó? Y le digo, ya tengo el título del mensaje para este domingo. Y me decía, a ver, dime cuál es. Y le dije, publicanos y pecadores. Y entonces se me quedó viendo y me dijo, bueno, Jaciel, con que no nos digas a nosotros que somos publicanos y pecadores, todo está bien. Entonces, no sé qué crean ustedes, pero yo agarré y me puse a meditar y de pronto dije, no, yo creo que sí, soy el hombre de la casa y en la casa se hace lo que yo quiero. Entonces, vamos a darle con fe. Entonces, pues ya ustedes sabrán. Entonces, pueden o no, decía un amigo antes cuando estábamos en pruebas con el pastor de dar mensajes, de pronto dicen, si tienen jitomates, si tienen juguetes, si tienen algo que aventarme hacia acá adelante, va a ser bien recibido, pero cuidado, también tengo algo que aventarles por aquí, ¿eh? Entonces vamos, ¿sí? No hay mayor gozo de nuestro Señor Jesús, no hay mayor felicidad que ver al pecador alcanzado y al que estaba muerto espiritualmente vivir por tener un encuentro con Él. Esto es lo que al Señor Jesús le agrada. Realmente esto es lo que vio desde el Edén, y Él dijo, mis hijos no pueden ser capaces de salvarse a sí mismos. Mis hijos no tienen esa capacidad, porque aunque lo tengan todo, nunca van a ser suficientemente buenos para salvarse a sí mismos. Entonces no hay mayor gozo, no hay mayor felicidad para el Padre que está en el cielo que un pecador se arrepienta. Y si nos ponemos a pensar cómo fue nuestro encuentro con el Señor Jesús hace 5, hace 3, hace 10, hace 15 años, un valiente se paró y nos compartió el evangelio. Y entonces, gracias a la misericordia de Dios, gracias a su amor, hoy tú y yo estamos aquí alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Pero fue un valiente, fueron varios valientes. Alguien te invitó a la iglesia, algún familiar te acercó el mensaje de salvación, algunos no queríamos, algunos iban por comida y listo, ¿no? Entonces, pero Dios siempre hace cosas buenas, Dios siempre trabaja en nuestras vidas. Y entonces, los publicanos y los pecadores, y Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Cuando pensamos en un pecador, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Alguien, a ver, por favor, alguien ayúdenme. Cuando pensamos en un pecador, ¿qué se les viene a la mente? Fuerte. Nosotros mismos, ¿ok? ¿Quién más?
Regularmente, para ayudarles un poquito, cuando pensamos en pecadores, no siendo tan espirituales, pensamos en alguien más, afuera, al que está sucio, al que va a antros, al que tiene vicios, al que de pronto es un sicario, es alguien que de pronto fuma, droga y que está perdido. Entonces, cuando nosotros pensamos en pecadores, realmente casi pensamos en ellos, no pensamos como internamente en nosotros mismos. Y de alguna forma, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, en Lucas 15:1, si ustedes me ayudan a buscarlo en su Biblia, cuando estén listos, y si no, ahí está en la pantalla, si se alcanza a ver, pero cuando lo busquen en su Biblia, Lucas 15:1, digamos un fuerte amén, por favor, ¿sí? ¿Ya están listos? Muy bien. Entonces voy a leerlo y dice así: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Podemos observar a dos tipos de personas: los publicanos y los pecadores, los que en sí mismos son las personas que se sienten imperfectas, que se sienten con suciedad, que se sienten con una necesidad de tener un encuentro con el Salvador. Este tipo de personas eran las personas que se acercaban a Jesús, eran las personas que decían: yo quiero un cambio en mi vida, yo quiero eso que se está escuchando, yo lo quiero en mi vida. Yo estoy sucio, yo estoy perdido, yo ya no quiero esa vida. Entonces, esas personas, cuando oían pasar a Jesús, ellos eran los primeros que se acercaban. Y después viene el segundo tipo de personas. Ese segundo tipo de personas eran los fariseos, los maestros de la ley y todos aquellos que en sí mismos se creían así justos, se creían personas, por así decirlo, perfectas, se creían personas que no necesitaban un Salvador porque ellos por sí mismos ya eran justos, ya hacían todo el ritual que venía en la ley, ya se separaban, ya no se contaminaban con los demás, porque ellos pensaban que acercarse a una persona perdida, acercarse a una persona gentil, era algo que los manchaba, que los eran personas que a sí mismo no podían compartir, no tenían nada en común con estas personas. Pero este eran el tipo de personas, fariseos, maestros de la ley, que solamente se acercaban a ver. Y las personas que se acercan a ver nada más eran las personas que critican, las personas que murmuran, las personas que tienen muchas muy buenas ideas, pero que de pronto ven a alguien hacer algo y en vez de ayudar y sumarse con el esfuerzo, vienen y solamente critican, murmuran, y entonces son aquellas personas que asimismo se sienten justas, sienten que lo hacen mejor que los demás. Y entonces Jesús, por eso les tundía un poquito con fuertes palabras, porque cuando uno lee los evangelios, lee las parábolas, de pronto dice: wow, si Jesús nos hablara así hoy día, quizás no sabemos si nosotros mismos tuviéramos una roca en la mano para aventársela al Señor Jesús. Entonces, estos dos tipos de personas había en los tiempos de Jesús. Y yo te pregunto, ¿estos dos tipos de personas sigue habiendo hoy día? Sí. ¿Afuera o adentro de la iglesia? Ay, Dios, pensábamos que afuera solamente. Pero la realidad de las cosas es que necesitamos todos un encuentro con Jesús, con nuestro Señor y Salvador. Cada uno de nosotros está aquí hoy sentado. ¿Por qué? Porque ya todos somos salvos. Y si tú no eres salvo, y si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, te invito que en este momento podamos todos cerrar nuestros ojos. Podemos cerrar nuestros ojos, pausarnos un momento. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, y si tú no has tenido un encuentro con el Señor Jesús, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, te invito que internamente en tu corazón puedas levantar tus manos y puedas decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito,
reconozco que quiero un cambio en mi vida y solo tú, Señor Jesús, me la puedes dar. Señor, limpia mi vida y permíteme seguirte, permíteme amarte y permite, Señor, que tu presencia esté conmigo todo el tiempo. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así como Abraham decía, hay personas afuera que necesitan a Cristo. Nosotros también necesitamos hacer algo. Ya todos tenemos herramientas. Algunos ya tenemos nuestro speech de evangelismo y a algunos nos cuesta más trabajo compartir el evangelio. Pero ¿sabes qué? Irónicamente, las personas que criticaban a Jesús, ellos mismos eran portadores del mensaje que Jesús había venido a decir. En Lucas 15:1, ahí donde estamos, dice: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y es lo que tú y yo debemos hacer: no juzgar al perdido, no juzgar al pecador, recibirlos y darle un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, en el capítulo de Lucas, avanzando ya un poquito en el tema, encontramos 3 parábolas importantes que también en el testimonio de hoy lo escuchamos. El buen pastor, que tenía 99 ovejas y que al momento de que iba llegando al redil empezó a contar y le faltaba una sola. También encontramos la parábola de la mujer que perdió una moneda y que entonces encendió una lámpara, barrió su casa y encontró la moneda. Y también encontramos la parábola del hijo pródigo. Todas ellas suman en conjunto el amor que el Padre tiene por ti y por mí y por los que están allá afuera. Y en esta ocasión me gustaría solo, si bien se pueden centrar las 3 parábolas en uno, me gustaría atacar particularmente la parábola de la moneda perdida, que está en Lucas 15, versículo 8, y me gustaría que también pudieras buscarlo en tu Biblia, también está ahí en la presentación, pero para que puedas seguirme con la lectura. ¿Sí? Dice así: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegran los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es evidente, es más que evidente, y lo he estado repitiendo constantemente desde que me paré aquí en la mañana, es evidente que Jesús ama a los pecadores, que Jesús ama a los perdidos y le da demasiada alegría, le da demasiado gozo en su corazón. Si algo le da gozo al Padre es que el perdido encuentre en él refugio, que la oveja perdida encuentre en él salvación. Entonces me gusta mucho porque realmente el domingo pasado fui desafiado con una sola palabra. Yo regularmente leía la Biblia y decía: Dios, yo ya sé dónde está el rey David, qué le pasa al rey David, qué pasa cuando tú calmas la tormenta, y de pronto la leía de alguna forma sin adentrarme tanto en la historia, y hubo una palabra que me motivó y que me retó a ser diferente. Me dijo: no podemos leer la Biblia si no nos situamos en esta parte de la historia. Y yo te quiero preguntar ahora, ¿en qué parte de la historia, quién eres tú en esta mañana? ¿Quién eres tú en la parábola de la moneda perdida? Y quiero que me acompañes porque hay 3 palabras importantísimas que subrayé, pero creo que no se alcanzaron a ver, pero en la presentación sigue. Lo que hizo la mujer. Vamos a adentrarnos y no podemos leer la historia si no nos identificamos con ella. La mujer dice que tenía 10 monedas, perdió una sola. Entonces la mujer lo que hizo fue encender una lámpara, barrer la casa y buscar con diligencia. Y una vez que había completado su trabajo, entonces se alegró. Pero hay esas 3 partecitas que me gustaría que tú y yo revisáramos juntos. ¿Sabes por qué? Porque para ti, ¿qué significa encender una lámpara? Probablemente el concepto, yo lo sé, el concepto es mucho más de alcanzar al perdido. Pero en esta ocasión hay 2 realidades que me gustaría tocar junto. Es verdad que
la lámpara. ¿Qué significa la lámpara? ¿Para qué encendemos una lámpara? Si apagamos este cuarto, si las luces se apagan, obviamente necesitamos algo que nos alumbre. Necesitamos luz en nuestra vida. Y cuando se va la luz en nuestros hogares o cuando de pronto pasamos por un callejón demasiado oscuro, necesitamos una luz. Y entonces esta luz naturalmente es el Señor Jesús en nuestras vidas. Naturalmente la lámpara o la luz en la Biblia se expresa como un símbolo de guía, el Espíritu de Dios, la sabiduría. Entonces la lámpara lo vamos a ver como un representante de nuestro Señor Jesús, el único y el suficiente Salvador. Dice en Juan 1:9, Él era la luz verdadera, la luz que alumbra a todo el ser humano. Recibir la luz de Jesús en nuestra vida es lo que evidentemente necesitamos para compartir el amor de Dios hacia los demás. Tú no puedes pararte en un parque, tú no puedes pararte en una plaza a compartir el evangelio de Dios si antes tú no has recibido esta luz que impacta tu corazón. Lo puedes hacer por emoción, lo puedes hacer quizás porque todo mundo lo hace, pero si en ti no hay una convicción, entonces quizás el resultado no es el adecuado. Entonces no puedes compartir a nadie del amor de Jesús si primeramente tú no te has llenado de esa luz que Jesús vino a compartir. Entonces es importante que lo primero que tengamos que hacer nosotros es encender la luz en nuestra propia vida. Dice Mateo 5:15, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. A todos los que están en la casa. Y esta palabra la repito, ¿por qué? Porque yo he sentido una firme convicción de que el Señor Jesús primero nos mandó a predicar las buenas nuevas a nuestra casa, en nuestro hogar. Lo que la mujer hizo cuando encendió la lámpara estaba en su casa. Y entonces ella encendió la lámpara y es un sinónimo de decir, necesito la luz de Jesús en mi vida. Y entonces, cuando Jesús promete el Espíritu Santo que habla con sus discípulos, les dice que esperen la promesa del Espíritu Santo para que entonces reciban poder en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero primero habla en Jerusalén, lo cual quiere decir que primero tenían que atacar el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, empezar por los de la casa. Cuando Pablo y Silas estaban en Antioquía y entonces ellos compartían las buenas nuevas y había en la sinagoga, ellos compartían a Jesús primeramente a los judíos, primeramente a las personas que Jesús había escogido. Entonces hoy tú estás en tu casa. Hoy tu primer llamado, tu primer propósito es ganar a los que están en tu casa. Quiero que hagas una reflexión y te preguntes, ¿todos los de mi casa están rendidos a los pies de Cristo? ¿Todos los de mi casa siguen a nuestro Rey, a nuestro amado Salvador? ¿O quizás hay alguien en la casa que aún le haga falta la luz de Cristo en su hogar? Y es importante porque a veces somos luz de la calle y oscuridad de nuestra casa. A veces hay muchas personas que se pierden a causa del evangelio. ¿Por qué? Porque vimos mayor impacto en las personas de afuera, atendimos a las personas de afuera, pero descuidamos a las personas adentro, a las personas de nuestro hogar. Y hay muchas personas dañadas por el evangelio de Cristo Jesús, irónicamente. ¿Por qué? Porque quizás el papá nunca estuvo. ¿Por qué? Porque quizás la mamá nunca estaba en la casa. ¿Por qué? Quizás porque el hijo nunca quería estar en la casa, quería estar afuera compartiendo. Y entonces, como que perdemos de vista el objetivo y decimos, si yo alcanzo 1000 almas, entonces Dios estará contento, y sí estará contento. Pero sí necesitamos nosotros tener esta realidad en nuestra vida y saber que Jesús, que el Hijo de Dios, nos ha llamado primero a encender la lámpara en nuestro hogar. Ayer
no sé si, yo creo que sí, como papá te ha pasado, pero mi hija de 7 años le decíamos, hay que prepararnos, hay que dormirnos temprano porque mañana tenemos que ir a la iglesia. Y la niña de 7 años me decía, ay no papá, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, ya fuimos muchas veces a la iglesia, ¿por qué tenemos que ir otra vez a la iglesia? Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué mi hija no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué mi niña dice con esa expresión que no quiere ir a la iglesia? Si yo me siento completo en la iglesia, yo me siento feliz en la iglesia, yo alabo a Dios en la iglesia y me siento completo y siento que toco el cielo y de pronto, pero estaré descuidando algo en mi hogar que de pronto doy un mensaje diferente y mis hijos no quieren ir a la iglesia porque quizás el comportamiento que tengo en mi casa no es el mismo que tengo en la iglesia, o a lo mejor algo estará pasando. Entonces a lo mejor a ti te ha sucedido esto, a lo mejor hoy como padres de hijos adolescentes o de hijos adultos, de pronto escuchas eso en la casa y dices, yo tengo todavía, y yo creo que la tendré siempre porque mi hija siempre será mi hija, yo todavía le digo, hija, tú vas a estar donde yo tengo que estar y tú tienes que ir conmigo, no te puedes quedar en casa. Pero hoy día muchos papás, muchos esposos, muchas esposas vienen a la iglesia solo. ¿Por qué? Porque a veces su hijo no quiso venir. ¿Por qué? Porque el esposo no quiso venir. Pero ¿qué está pasando? ¿Estaremos dando el correcto mensaje de salvación? ¿Estaremos dando las correctas buenas nuevas que el Señor Jesús nos mandó a dar? ¿O algo estará contrapunteando la verdad de Cristo Jesús contra lo que nosotros queremos de nuestra propia vida? Por eso creo esa firme convicción que Jesús nos llama sí a alcanzar al perdido. Sí tenemos una tarea que hacer, pero primero encendamos la lámpara de nuestro hogar, encendamos la luz de Cristo en nuestro hogar para que entonces recitemos aquel pasaje que decía Josué, que nuestra casa y yo sirvamos al Señor con un mismo corazón, con un mismo sentir. Esto es lo primero que hizo la mujer. ¿Estás conmigo? Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos encender esta lámpara en nuestro hogar? Bueno, la lámpara también es un sinónimo de la palabra de Dios. Necesitamos, dice el Salmo 119, versículo 105, que la lámpara es una luz, lámpara es a mis pies tu palabra y es una luz para mi sendero. Lo primero que tenemos que hacer es adentrar la palabra de Dios en nuestro hogar. Pedir que la luz de Cristo alumbre a nuestro hogar, que alumbre a papá, que alumbre a mamá, que alumbre a todos nuestros hijos, que nos alumbre a nosotros. ¿Para qué? Para poder impactar. Y después la lámpara también es una guía en nuestro hogar. Proverbios 6:23 dice, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Todos nosotros estamos conscientes que el mundo necesita de Jesús, que el mundo necesita de Cristo Jesús. Todos estamos conscientes y debemos de hacerlo juntos, porque un equipo unido es más fuerte, porque conseguimos más, tenemos más eficacia. Entonces, para poder ganar a los perdidos, ganemos a nuestra casa primero y vayamos juntos a compartir la luz de Cristo a los demás. Amén. Lo segundo que hizo la mujer fue barrer la casa. ¿Qué les habla de barrer? Esta actividad de barrer. Alguien que me diga para ustedes qué es barrer, qué es el sinónimo de barrer. Quitar lo sucio. Sí, pero es una actividad también que requiere esfuerzo, que de pronto si estás mal de la columna ahí te quedas chueco y no te puedes levantar. Barrer no es una tarea sencilla. Barrer no es algo fácil. ¿Por qué? Porque al barrer levantas polvo. ¿Por qué? Porque al barrer sacas basura. Y entonces vuelvo a lo mismo. Definitivamente hay una moneda que se perdió. Para la mujer, esta moneda era un dracma. Dice la Biblia que esta moneda no era de tanto valor y se puede suponer que la mujer no tenía una posición económica tan buena, tan alta, pero para ella era muy valioso las monedas. Y entonces por eso, al perder una sola moneda, entonces lo que ella hace, dice, no me importa,
Vamos a barrer y vamos a encontrar la moneda con la ayuda de la lámpara y con la ayuda de la escoba. Entonces necesitamos preparar el terreno, quitar lo que nos estorba. Mis queridos hermanos, ¿qué nos estorba hoy en nuestras vidas? ¿Qué te estorba hoy para venir con gozo, venir con alegría a la iglesia? ¿Qué te ha dificultado venir a la iglesia? ¿Qué te ha dificultado conectarte a las noches de oración? ¿Qué te ha dificultado venir y alabar y llegar temprano a la iglesia? ¿Qué te ha dificultado ayudar en los hospitales? ¿Qué te ha dificultado participar en todas las actividades de la iglesia? ¿Qué te ha dificultado? Piénsalo, y a lo mejor es tiempo de que tomes tu escoba y comiences desde un rincón, porque dice la Biblia que la mujer agarró la lámpara y empezó a barrer por todos los rincones de la casa. Porque entonces, si queremos que la casa quede limpia, necesitamos agarrar todos los rincones de la casa. Desde arriba hasta abajo, desde la última esquina hasta la otra esquina, necesitamos agarrar. Y hoy día yo quiero desafiarte a ti, y yo mismo soy desafiado. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser barridas, que necesitan ser quitadas, que muchos de esos, muchas veces el polvo ha impedido que tú busques aquello que es de valor, aquello que Dios te ha dado, pero que lo has perdido. ¿Por qué? Por el polvo de la vida, por el polvo de las ocupaciones, por el polvo de los afanes, por el polvo de las cargas, de las situaciones de la vida, por el entretenimiento, por las amistades. ¿Qué necesitas barrer en tu vida para que el Señor Jesús vuelva a reactivar? Lo decíamos en la oración, para que se activen dones. ¿Por qué no vemos, porque a veces decimos, no, el poder del Espíritu no estuvo aquí? No, hoy la alabanza no estuvo tan buena. Hoy el predicador, pues no sé qué quiso decir, pero pues no pasa nada, no hay una transformación en nuestra vida. Entonces, quizás haya algo en nuestra vida que necesitamos barrer, que necesitamos quitar. Y solamente el Espíritu Santo traerá convicción a tu vida de qué es aquello que tienes que quitar de tu vida. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Piensa por un momento y di: Señor Jesús, ayúdame a identificar primeramente los dones, los talentos que has puesto en mí, y probablemente por descuido propio los he tirado al suelo y se han empolvado. ¿Por qué? Y tú dile al Señor Jesús: por las amistades, por el entretenimiento, por los afanes, por la carga de la vida, ¿cuáles son las situaciones que han enterrado tu moneda en el polvo? Y entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque si bien es cierto, estas son las dos realidades que quiero revisar contigo, porque si bien es cierto, el Señor Jesús dice que perdió la moneda, así es como el Señor Jesús busca a los perdidos, a las cosas que son. La moneda no tiene valor, la moneda no tenía en sí mismo valor, el ser humano le da valor, pero así es Jesús. Él busca a los que se sienten sin valor, a los que se sienten perdidos, a los que se sienten sucios, a los que por el polvo, por la suciedad que hemos nosotros mismos provocado, a esos es a los que busca Jesús. Pero también nos busca y nos hace un llamado a nosotros para que barramos todo aquello que está estropeando el propósito de Dios en nuestra vida. Dice Romanos 8:10, 17, si me ayudan, por favor, vamos a Romanos 8:10, 17, y si me ayudan a ponerlo en la pantalla. Y es algo que nosotros debemos afianzarnos como una convicción. Si no tenemos convicción en nuestra vida de que el Señor Jesús habita en nuestro corazón, nada puede transformar, nada puede cambiar nuestra vida si no hay una convicción plena de que el Señor Jesús está en control de nuestra vida. Entonces dice así Romanos 8:10 al 17: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al Espíritu que los ha adoptado como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aleluya. Entonces, necesitamos la convicción de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos tener la fuerza de voluntad para barrer todo aquello que estorba nuestra vida. Es cierto que este mensaje de la moneda perdida es para el perdido, es para el que no conoce de Dios, pero es también para nosotros que de alguna forma nos hemos acomodado y hemos dejado que todo lo demás, todo lo del mundo nos atraiga, que todo aquello nos permeamos del mundo en vez de permear al mundo de Cristo. Entonces esto también es para ti y para mí, porque somos hijos de Dios y que no tenemos la obligación, dice la Biblia, tenemos la obligación de no vivir conforme a la carne, de no vivir conforme a los deseos de la carne. Entonces, quiero preguntarte, ¿el Espíritu de Dios habita en ti? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hacer morir los deseos de la carne para que el Espíritu viva en nosotros y fluya en nosotros. Y es entonces, mis queridos hermanos, que nosotros vamos a poder levantarnos. Y por eso los discípulos hablaban la palabra con denuedo. Cuando ellos se levantaban frente a las multitudes, 5,000, 3,000 personas caían rendidas a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no había nada en ellos que les estorbara para proclamar el evangelio. Consideraban mayor a los otros, a sus hermanos, que a sí mismos. Consideraban a Cristo como el Rey y Salvador. Entonces hoy tú y yo tenemos una responsabilidad, pero si quieres trasladarlo como una obligación, tenemos una obligación como hijos de Dios de hacer morir los deseos de la carne. ¿Para qué? Para que Cristo viva en nosotros, para que no haya polvo en nuestra casa y para que entonces los dones que Jesús y que Dios ha depositado en ti y en ti y en ti fluyan en esta iglesia. Ya Justino lo decía, quizás necesitamos avivar el don de sanidad que hay en esta iglesia. Quizás necesitamos avivar el don de palabras de sabiduría, de ciencia, pero probablemente tú y yo hemos enterrado este don. Hemos permitido que esta moneda se pierda y no hemos tenido la dedicación de poder buscarla. Entonces necesitamos volver a Cristo Jesús. Necesitamos decirle, Señor Jesús, gracias por amar al pecador y gracias por amar a aquel que incluso se ha apartado de ti, porque siempre tienes brazos abiertos para nosotros, brazos dispuestos y brazos disponibles. La gran ventaja que tenemos en nuestro Señor Jesús es que Él nunca nos va a rechazar, es que Él nunca nos va a negar absolutamente nada. Él siempre va a estar esperando como el padre perdido, esperando cuándo va a llegar mi hijo. ¿Estará bien mi hijo? Aquí Él sabe el camino a casa, pero ¿por qué ha tardado tanto? ¿Por qué no ha venido? Entonces tú y yo necesitamos encontrar ese camino de regreso al Señor Jesús. Y no te digo que seamos los peores pecadores, no te digo que estemos llevando una vida mala, pero seguramente no hemos sido la iglesia que el Señor Jesús espera, porque seguramente hemos estado ocupados haciendo otra cosa. Y es tiempo, mis queridos hermanos, de que agarremos la escoba y empecemos a barrer, empecemos a limpiar aquello que está estorbando en nuestra vida. Entonces, si tú me sigues y si quieres aventar algo ahorita, es el momento. Este es el momento, ¿sí? Dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso que nos asedia y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es importante saber y tener valentía para poder hacer el esfuerzo de limpiar nuestra vida. La tercera cosa que hizo la mujer es buscó con diligencia. Las mamás han mandado a sus hijos a hacer algo, inclusive las esposas han mandado a sus esposos a hacer algo y de repente ve a buscar algo y ¿sabes qué? No está Mayris, no lo encontré. Y entonces siempre se escucha por ahí, no te puedo mandar algo porque no buscas bien. Y así los hijos, así los esposos, y de pronto la mujer dice
que tomó la lámpara, tomó la escoba y además de ello buscó con diligencia. ¿Qué significa buscar con diligencia? Significa hacer esfuerzos con prontitud, con cuidado y agilidad para lograr un objetivo. La palabra diligencia se refiere a la capacidad de actuar con cuidado y rapidez y a la constancia en el esfuerzo. Las personas diligentes son aquellas que terminan sus tareas y no se rinden hasta que las han entregado. Jesús mismo lo hizo. Jesús mismo en la parábola anterior de la oveja perdida dice la Biblia, leyendo un poquito más, es que el redil por lo regular se encontraba un poco retirado. Su casa del pastor se encontraba un poco retirado del redil. No siempre estaban juntas. Entonces a veces el pastor no siempre dormía en su casa porque tenía que cuidar a las ovejas. Y entonces mayormente donde están las ovejas en un redil, y para ir a buscar buenos pastos, para ir a buscar refrescantes aguas, no es solamente ir y dar unos pasos y encontrar la maravilla de la naturaleza, de los pastos y de las aguas. Se necesita un recorrido considerable, se necesita un esfuerzo adicional para llevar a las ovejas a esos prados verdes, a esos aguas tranquilas, a esos pastos de reposo. Se necesita un esfuerzo considerable y no necesariamente es muy cerca del redil. Entonces el pastor mismo empieza a contar las ovejas y eran 99 ovejas. Una sola no sumaba a ser más rico ni más pobre al pastor. Una sola oveja no hacía la diferencia, por decirlo así. Para nosotros, para nuestros ojos, una sola oveja no hace la diferencia, pero para el Señor Jesús sí hace la diferencia. Para el Señor Jesús lo vale todo. Para el Señor Jesús es, después de que muy temprano lleva a sus ovejas a esos pastos verdes, probablemente cuando las lleva al redil ya se hizo tarde, ya se hizo casi de noche. Entonces imagínate al pastor yendo al redil ya casi pegada cayendo el sol, viniendo la noche, y entonces contar que le falta una, lo más sencillo era decir, que Dios la cuide, quizás mañana yo voy a ir a buscarla, y si la encuentro he ganado, y si no, pues bueno, buscamos cómo reponer esta oveja. En ese momento el pastor lo que hizo fue cerró el redil, protegió a las ovejas que ya eran suyas, y entonces va y dice: esto no se puede quedar así. Yo tengo que ir por aquella oveja, porque esa oveja me necesita, porque esa oveja tiene un pastor, y esa oveja depende de mí, de que yo le provea seguridad, que yo le provea reposo, que yo le dé provisión, le dé alimento. Entonces va muy seguramente en el camino de regreso a buscarla, exponiendo su propia vida, que es lo que hizo nuestro Señor Jesús, exponiendo su propia vida, yendo por el sendero oscuro. Y entonces no hay más alegría para el Padre Celestial que haber hecho todo ese trabajo, para nuestros ojos sin sentido, pero para el Señor Jesús con valentía y con esfuerzo y con perseverancia, con diligencia, y encontrarla, cargarla en sus hombros y llevarla de regreso. Entonces, qué impresionable y qué impresionante amor tiene nuestro Padre Celestial por ti y por mí, porque no le importó dar su propia vida por amor a ti y a mí. Gracias, Señor, por ello, porque el pastor no sintió que su labor había sido 99% de eficaz. Él quería el 100%. Él quería decir: ninguno se ha perdido. La Biblia dice que incluso cuando el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En ese momento, cuando el Señor Jesús recibió esa negatividad de las personas, lo más sencillo para él hubiera sido: sí, Padre, llévame al cielo nuevamente. Esto no tiene sentido. Pero el Señor Jesús decidió correr la milla extra. Como la mujer decidió buscar con diligencia. Y entonces
encontrar aquellas cosas, la moneda sin valor, la oveja que se había perdido, y el padre esperando el regreso de su hijo. Por eso el padre se alegra tanto de que el pecador se arrepienta. Pero cuánto más que todos los de nuestra casa puedan rendir su vida a los pies de Jesús y que no encuentren en otro lugar, en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. Y necesitamos unir a nuestra casa, a nuestra familia y decir, necesitamos buscar con diligencia qué miembro de nuestra casa necesita nuestro apoyo, qué miembro de nuestra casa está perdido, qué miembro de la casa no está siguiendo o está buscando otros pastos que puedan ser más suculentos para él, qué miembros de la casa necesitan atención. Entonces busquemos con diligencia, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, con su guía. Barramos, quitamos todo aquello que nos estorba. ¿Para qué? Para que sintamos el gozo del Padre Celestial, de traer de regreso al perdido, de alcanzar. Y entonces, si hemos ganado a los nuestros, entonces Dios nos dará la victoria. Porque si nos da la victoria con 5, con 3, con los que sean los integrantes en tu hogar, va a dar la victoria por mucho más. La bendición de Dios es increíblemente grande. Si tú ganaste a 5 en tu casa, Él te va a dar a 10 afuera. Si tú tienes 3 en tu casa, te va a dar 6 afuera o más. Pero necesitamos ser diligentes en nuestra casa. Esto no es la tarea, no es una tarea muy sencilla. Buscar con diligencia dice que es aquellos que terminan sus tareas y no se rinden. Esto no es una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque estamos entre saber si nos quedamos en la comodidad o el cansancio nos alcanza o nos abruma. O nos quedamos con la perseverancia y el esfuerzo de seguir buscando. No es una tarea sencilla, no es una tarea fácil. Yo siempre lo digo, si fuera sencillo, si fuera fácil, todo el mundo ya hubiera sido cristiano. Todo el mundo ya inclusive ya no estuviéramos aquí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya hubiera rescatado a todos los que necesitaban salvación. Pero no es una tarea sencilla. Y tú y yo necesitamos la diligencia, pero no la diligencia que provee nuestras propias fuerzas, sino la diligencia que provee el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, dice la palabra de Dios, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu, dice Romanos 12:11. Probablemente todos los de tu casa ya son salvos si tú piensas que ya has ganado lo que te había pedido el Señor Jesús. Entonces, si en tu casa todos son salvos y en tu casa todos siguen a Cristo Jesús, ¿será lo único que tienes que hacer o hay más por hacer? Es entonces cuando puedes tomar el ir a los perdidos, el ir a los demás. ¿Para qué? Para traerlos al gozo que te da a ti, porque tu familia sigue los pies de Jesús. Entonces, ¿habrá algo más que nosotros tengamos que hacer? ¿Habremos dejado de buscar? ¿Habremos dejado de ser diligentes en nuestro hogar? El enemigo vestido de lobo rapaz ha robado algo en nuestra vida que nos fue más sencillo dejar de buscar. Y entonces nos acomodamos y decimos, nos conformamos con 99 ovejas o nos conformamos con 9. Quizás si invertimos estas 9 monedas, puedo conseguir más y entonces no le doy tanta importancia a aquella persona que no conoce de Dios en mi familia o en mi hogar. ¿Qué es lo que nos está faltando en nuestro hogar? ¿Qué es lo que nos está faltando en nuestra casa? Entonces, hoy tenemos una responsabilidad, sí, vamos a alcanzar al perdido, vamos a alcanzar a los que están afuera. Vamos a alcanzar a los que están en nuestro hogar. Vamos a alcanzar a los que aún no tienen esperanza en Jesús. Entonces, me gustaría empezar a cerrar con esto. Me gustaría llamar a, no sé si está mi hermana Carmelita aquí. Sí, puede pasar a ayudarme con un ejercicio, hermana, para que usted pueda recibir todos los jitomatazos, los juguetes y todo lo demás. ¿Sí? Gracias. No sé si por ahí, bueno, aquí está Elmer, pero también por ahí está, sí, por favor, si me ayudan también con Cristi, Elmer también. Si alguien
Sí, Elmer, gracias. Aquí ponerte aquí enfrente, porque si son 3, me protegen mejor. Entonces, hay más fuerza en esto. Entonces, Abraham también, si quieres aquí Abraham también, pasar aquí enfrente, porque tú eres fuerte. Tú has hecho varios ejercicios en las predicaciones y entonces veo que tienes poder, que tienes fuerza. Entonces, pasa Abraham. Quiero preguntarte, y si puedes responderme, ¿qué de común o qué en similitud tienen estas personas? ¿Alguna cualidad que tú ves en ellos? Ayúdame con esto. Los amamos, ¿sí? El saco, sí, yo se lo voy a pedir, me va a quedar un poco grande, pero sí. ¿Sabes qué? Quiero que veas a estas personas que están aquí enfrente y quiero que veas algo muy especial. Ellos son tan de hueso y carne como tú y como yo. Dios los ha dejado y los ha dotado con capacidades particulares y especiales, y Dios ha puesto una carga en su corazón. Y sé que detrás de cada uno de ellos, como en el ministerio de hospitales, como el ministerio de los Peques Club, como en los ministerios de lo que estamos haciendo ahorita de la Colonia La Escondida, de compartir con los jóvenes, hay ministerios, hay cosas que la iglesia misma ya está funcionando. Y entonces yo los traigo aquí enfrente porque tú y yo tenemos que unir esfuerzos, tenemos que unirnos y decir, ellos pudieran ser la cara, pero detrás de ellos hay un equipo que los está respaldando. En Peques Club está Gustavo, está Ángeles, está Israel, está la hermana Leti, Monse, Claudia, muchos, la hermana Sara, detrás de él hay jóvenes fuertes, esforzados, está Axel, está Ale, y hay muchas más, y no son los únicos ministerios que están funcionando en la iglesia, no son los únicos ministerios, pero ¿sabes qué? Si no tienes herramientas, si no sabes cómo ayudar, cómo alcanzar, cómo unirte a la misión que el pastor nos dio de solamente alcanzar un alma para Cristo, tú puedes sumarte a estos ministerios. Tú puedes traer de lo tuyo, de lo bueno. Dice la Biblia, dad de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces, si tú no sabes y dices, Dios, yo quiero ganar un alma para ti, pero no sé cómo hacerlo, puedes hacerlo a través de estos ministerios. Puedes unirte a través de estos ministerios y puedes dejar que Dios te use. Probablemente trabajes toda la semana, probablemente tengas un horario extremadamente largo de tu trabajo, pero ¿sabes qué? Puedes mandar alimento, puedes proveer con lo que Dios ponga en tu corazón. Y si Dios te pone a asistir y compartir, Dios te bendecirá. Dios nunca se queda con nada. Entonces yo quería llamarlos, presentarlos. Sé que tú los conoces en la iglesia y como lo repito, no con llamar a algunos aquí es descuidar otros ministerios. No, yo sé que cada uno de nosotros está operando de diferente manera. Pero ¿sabes qué? Esto es básicamente para los que no sabemos cómo operar, cómo ganar almas para Cristo, cómo decir, yo no sé, yo me siento inútil para esto y no sé cómo alcanzar, no sé cómo hablarle al perdido. Busca a estas personas y di, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo engrandecer o ayudar a que el ministerio crezca? Todos se necesita. La palabra de Dios dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, ¿por qué no cerramos nuestros ojos, nos ponemos de pie y primeramente oramos, extendemos para que Dios traiga bendición, que ninguna arma forjada del maligno pueda derribar estos ministerios que la iglesia y que el corazón de cada uno de ellos ha levantado? Y si tu ministerio no lo mencioné, quizás porque lo olvidé, pero que tú estás operando en algún ministerio, levanta tus manos y cree en el Señor Jesús. Cree que ninguna arma forjada del maligno, ninguna distracción que el enemigo quiera plasmar y quiera poner enfrente de nosotros opacará y derribará la obra que ya se está levantando. Señor, gracias por los jóvenes, gracias por utilizar a Abraham, a Axel, a Ale y muchos más jóvenes, Señor Jesús. Gracias porque tú los vas a utilizar para que tu reino sea engrandecido. Gracias por Carmelita, Señor Jesús. Gracias por su corazón y gracias por todo el equipo de hospitales, Señor Jesús. Gracias porque te necesitamos más. Necesitamos, Señor, que la iglesia despierte y que la iglesia vaya al perdido, que la iglesia vaya a aquel que no tiene, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tú nos ayudes y que tú despiertes en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias por
Elmer, Señor, por Isra y por aquellos hermanos que están, Señor, en esta obra de la escondida, Señor. Te ruego que tú uses sus manos, que tú uses su boca, Señor Jesús, que tú los uses con poder de tu Espíritu Santo, para que cadenas sean rotas, para que cautivos sean liberados, Señor Jesús. Gracias por poner el corazón en el corazón de Cristo, Señor Jesús, la vida de los pequeños, Señor Jesús, porque de los tales es el reino, Señor Jesús. Gracias por impactar en ella, en su corazón, y por equiparla, Señor, para que ella pueda seguir adelante. Gracias por las ayudas que tú has puesto en ella, como Gustavo, como Ángeles y muchos más, Señor Jesús, que se han sumado, que puedo olvidar los nombres, pero tú los conoces, Señor Jesús. Queremos, Señor, ser una iglesia viva. Queremos ser una iglesia que se mueve en el poder de tu Espíritu Santo, porque cuando tú dices que nos movamos, nos vamos a mover, Señor Jesús. Y cuando tú nos dices que pausemos, aquí vamos a estar esperando pacientemente en ti. Señor, gracias por nuestro pastor. Gracias, Señor, por el corazón que tú has puesto en él, y porque si queremos resultados diferentes, necesitamos hacer cosas diferentes, Señor Jesús. Gracias por poner en él también la necesidad de ganar almas para ti, Señor Jesús. Te pedimos que nos infundas a nosotros ese aliento, ese deseo por ganar almas para ti, Señor Jesús, pero que no descuidemos lo más valioso, lo más importante que tú has dejado en nuestras vidas, que es nuestra casa, nuestro hogar, y que juntos podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, porque en ninguno otro hay salvación. Señor, danos la gracia, danos la fuerza, damos la diligencia, Señor. Permite que tu Espíritu Santo podamos encender la lámpara, agarrar la escoba, barrer, buscar con diligencia, Señor Jesús, para que tu presencia obre en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Él es bueno y Dios les bendiga mucho.